Esto en teoría lo vamos a ver, o deberíamos de verlo bien rápido, porque ustedes van a traer solo dudas hoy. Todos leyeron por lo menos las páginas que les puse, ¿o no? Sí, el libro, estaba bien explícito ahí. Casi que los libros sacan la presentación. Sí. Bien, entonces, variables, expresiones e instrucciones. Y esto es un poco de cuáles son los objetivos de hoy. Construir expresiones aritméticas utilizando variables de asignaciones, eso más o menos lo habíamos visto la clase pasada. Conocer los tipos de datos básicos, empezamos a verlo pero no terminamos. Aprender el uso de comentarios, eso sí no lo habíamos visto. Y reconocer errores comunes en los programas, ese era el ejercicio que les había dejado, no deberían estar tan mal ahí. ¿Sí? Y cuando nos pones a hacer un mapa conceptual, eso lo tenemos que incluir, porque es parte de la presentación. Ah, no, porque estos son objetivos de la presentación, es más el contenido lo que me interesa. Y si en el mapa conceptual se repiten conceptos de la vez pasada, no se ponen, ¿verdad? Solo los nuevos, aunque que sean muy necesarios tal vez. Si son muy necesarios los pueden copiar y pegar, pero si no, no hay ningún problema. Entonces, así más específico, esto es lo que vamos a ir tratando. Esto lo voy a pasar rápido. Entonces, tipos de datos. ¿Sí? ¿Se recuerdan cuando pusimos aquí en Python? Que yo les dije, si ustedes van a hacer 3 dividido, o 2 dividido 3 y les salía 0, por ejemplo. ¿Se recuerdan de eso? Ese era estábamos trabajando con enteros. Si le poníamos punto decimal, estábamos trabajando con punto flotante o float. ¿Sí? También podemos usar cadenas cuando poníamos el print y abríamos las comillas. Todo lo que está en comillas o en apóstrofes son cadenas. ¿Sí? Así se le llaman. Cadenas, ¿por qué? ¿Alguien tiene idea de por qué cadenas? Porque son un montón de palabras. Cadenas de caracteres. Sí, de letras. Cada letra es un carácter. Es una cadena de caracteres porque las cadenas van unidas, ¿no? ¿Sí? Sí va la idea. Entonces, hay algo aquí en Python y si todos tienen compu, me gustaría que todos vayan probando. ¿Cuál era? En el idle. Command En el idle o en sí, donde quieran. Ahorita voy a hacer el ejemplo de todos modos. ¿Sí? Si ustedes ponen type 5, ¿sí? Este type, en paréntesis, todo lo que ustedes pongan adentro les va a regresar qué tipo de dato es. Si yo pongo 5, eso es un entero. ¿Sí? Entonces me va a decir, es un type int. Si yo pongo 5.0, vimos que era un float o un punto flotante, y si yo pongo una cadena, me dice es un tipo string. ¿Sí? Pero eso es solo como información. Eso No es como una función. nos podría servir de algo. ¿Para qué? Si nosotros no sabemos qué va a ingresar el usuario, por ejemplo, y necesitamos saber qué tipo va a ser, entonces podríamos utilizarlo. Entonces, aquí está, por ejemplo, si yo pongo type 3, por ejemplo, ahí me dice que es entero. Solo lo que ¿Viste que no está ahí? va a hacer aquí como que más fácil. Esa cadena de ese tipo de... Lo va a hacer en esta. Sí. Si yo pongo type 3.0, Puso Ahí. type float. Si yo pongo cualquier otra cosa, por ejemplo 3 por 5, ¿qué creen que va a hacer ese type? Cadena. Entero. Entero. Entero, ¿por qué? Saca la multiplicación. Porque sus números que están multiplicando son enteros. Sí, esa es la respuesta. Si los números son enteros y las operaciones son enteras, el resultado debe ser entero. ¿Sí? Si con uno solo, ¿bien? Todos los martes después lo dan. Si yo tengo un float en las operaciones, ¿cuál debería ser el resultado? Sí, Con que haya uno en decimal. con que haya un solo float, toda la respuesta es float. ¿Sí? ¿Todos claros con eso? Ahora, por ejemplo, si yo pongo esto de acá, ¿verdad? Eso está. String, ¿sí es? Solo quiero que noten la diferencia, ¿verdad? Si yo lo pongo con apóstrofes, ¿qué creen que va a suceder? Lo mismo. ¿Sí? Lo mismo. Va. ¿Ustedes creen que esto se puede hacer? No. Sí. Sí se puede. A ver. Sí. Entonces,
Sí, pero sale 3 as. Y vamos a ver más adelante por qué, pero en este caso solo que quede claro, ¿verdad? A por 3 nos va a regresar un string, entonces nuestro, si lo hago afuera de eso, por ejemplo, tiene que ser con A por 3, va a multiplicar 3 veces A, ¿sí? Entonces, eso me regresa un string. Por ejemplo, ¿se recuerdan cuando poníamos un 1 y ponía yo esto, input? ¿Sí? Ingrese Raw input sí, es lo mismo que raw input. ahorita vamos a ver eso más adelante. Si yo no sé qué va a hacer el usuario ahí, por ejemplo, yo ahorita voy a ingresar un int, pero yo estoy viendo que yo estoy ingresando un int. Si yo le digo type de un 1, va a decir eso es un entero. Si yo lo vuelvo a repetir y ahora pongo un float, si yo pongo cuál es el type, va a decir es un float, ¿sí? Ah, qué pena. Si vuelven los números. Por ejemplo, yo no sé qué va a ingresar el usuario. Yo le puedo poner ingresen un número, pero yo no sé si él lo va a ingresar como entero, o sea, sin el punto decimal, o lo va a ingresar como punto decimal. ¿Sí? En eso estamos bien ¿Y claros. incluye cuántos puntos decimales al medio? Si pone un punto decimal, es float. Si no pone punto decimal, es entero. Ah, por eso, Sí, sí. pero si pone 3 dígitos después de... Es float. Ajá. Vea que el punto es float. Aunque no ponga nada, después del punto es float. Por ejemplo, yo puedo poner solo así, 6 puntos y no puse ningún decimal, ¿verdad? Y si yo le saco el type a eso, me dice que es float. ¿Sí? Bueno, pero ¿para qué? Ajá, para Porque no sucede tan rápido. Para la precisión. Porque, por ejemplo, si nosotros queremos hacer una división, digamos que la división sea float y le estamos pidiendo dos números al usuario y no sabemos si él los va a tener en entero en float, podríamos usar esto. Es un ejemplo, tal vez no es muy bueno, pero ahí podríamos saber nosotros, o digamos que el programa es ingrese algo y nosotros tenemos que determinar si eso es un float, es un int o es una cadena. ¿Sí? Si quieren ese ejemplo lo podemos hacer al final de la clase, ya vamos a tener las herramientas. Ahorita no las tenemos todavía. ¿Todos claros entonces cómo funciona type? ¿Alguna duda ahí? ¿No? Entonces, seguimos con esto. Ya vimos los ejemplos. Otro ejemplo muy bueno es este print, ¿sí? Si ustedes separan con comas, pues las comas, los números no se deben separar con coma. Si yo pongo print 2000, me va a sacar 2 y 0. Sí, la coma lo que me va a servir es para separar números o separar el print de variables. Si yo pongo, por ejemplo, esto tal vez queda más claro, print 2 y luego num1, ¿se recuerdan que tenía num1? Sí. 6.0. ¿Sí? Entonces lo que va a hacer es print 2 y en vez de volver a poner yo print, la coma me dice en la misma línea, escriba num1. ¿Sí? Esto no es print. ¿Perdón? No. No hay dudas con eso. ¿Qué pasa si yo pongo, por ejemplo, print 2 y luego print 1? Sí, me salen como en líneas distintas. O si lo quiero poner así seguido, Se hace lo de barra, no es cambio de uno. por ejemplo, entonces me pone 2 y luego imprime 6. Si yo solo le pongo coma, no necesito poner otro print y me lo imprime en la misma Pero se ve línea. más ordenado, ¿sí o no? ¿Perdón? ¿Y si no pone cómo? Si no pongo coma aquí, No, arriba. En print. print 2, coma 1, me va a sacar error. Pero es más ordenado así, ¿o no? Como la ¿Cómo? última. Con el coma, con la coma. Punto, coma. El punto y coma, sí, depende cómo cualquiera de las dos es válida. No necesariamente una es más ordenada, Sí. ponerla ni siquiera con el punto y coma, sino un enter de por medio acá. Lo que pasa es que esto lo estoy haciendo de manera ejemplo. Print 2, ahí puse 21 y después print 1. Ese es el más ordenado. Para la pregunta que decía Coco. no, Fernando. ¿sabes su nombre? Fernando. Por ejemplo, si yo pongo print 2 y luego num 1, dice que hay un error. Hay una
un error de sintaxis. ¿Se acuerdan que era sintaxis? Estaba mal escrito, ¿verdad? Claros, entonces ahí vamos bien, cero dudas. Si les hago el parcial ahorita, todos sacan 5. Ahorita, con estos ejemplos. Eso sí. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque todavía es para mí más fácil practicar. Por eso, Pero practiquen lo hacían en su haciendo compu. en la compu. Por eso les dije, saquen su compu y van practicando. Que no lo cargado. Ahí arriba hay conexión. No, los cargadores sí, no atrás se olvidó. Estoy viendo si logro instalar Python aquí, pero creo que no funciona. Otra cosa muy interesante, ¿sí? No todos los números tienen una representación exacta. ¿Cómo así? Por ejemplo, si yo les pongo de este lado print 5.0, esa me sale normal. Pero ¿qué pasa si yo pongo 4.98, por ejemplo? No, lo voy a asignar a una variable. 4.9 print. Pero aquí no sale, no sé por qué. Voy a probar en el idle. Más inteligente. Yo ahora sí, 9.9. Ahí está, a eso es a lo que me refiero. ¿Qué es eso? Yo puse 9.9 y ¿cómo lo está representando Python? ¿Por qué? Como 9.9, un montón de ceros y 4. ¿Por ¿Sí? qué? Si ustedes aproximan esto al número de decimales que yo puse, es equivalente. Pero a ¿no? mí me lo sale como Sí, pero ¿por qué aparece 9.9. Porque internamente él necesita declarar todos estos decimales Para poder realizar 9.9. para poder guardarlo. Entonces él dice, bueno, yo lo voy a dejar así porque igual aunque ponga aquí este 4, si yo lo aproximo al número de decimales que estoy utilizando, no tengo ningún problema. Pero mira cómo se ve 9.9 igual. Ajá, igual a mí. Prueben solo poner 9.9, no le sale eso. A mí sí me salió 9.9. Voy a ver si en la terminal me sale ahora. ¿Ve? ¿Qué había que poner? No pensé que la compu lo hace como para. Sí, parar. solo 9 o 5 o 4.9, ahorita voy. Igual Solo así. me sale. Pero siempre sale 4, no puede salir otro número. Igual me sale 4.9. Igual a mí también me salió. Pero no le pongan print, solo pónganle el Solo número. Ah, eso no es normal. Es lo mismo. Eso va a diferir tal vez de la versión, pero es importante solo que lo tengan en cuenta. Esto no nos va a afectar, pero en algunas versiones eso puede O suceder. sea que la compu solo pone S para tratar de tirar ceros, digamos. Así es. Su límite de guardar decimales es ese. Si nosotros ponemos más de 2 decimales, lo va a aproximar. No, Julia bien. ¿Dudas? Ah, la de. No, nada que. Bien, entonces se recuerdan de los identificadores en los diagramas de flujo. ¿Sí? ¿Se recuerdan de cuáles eran las reglas? No podíamos empezar con número, no podemos empezar con símbolos. Mayúsculas sí podíamos iniciar con mayúsculas, minúsculas. Tildes no podían llevar. Entonces es lo mismo, ¿sí? La variable no puede llevar nada de símbolos, no puede llevar nada de tildes, no puede llevar nada de símbolos. Y siempre hay que empezar con una letra. Puede llevar números, eso también es Ñ válido. no. Ñ no. Ñ no funciona con Python. Creo que no funciona. Tal vez con la codificación podría funcionar. Ajá. Voy a La probar. codificación del dato igual. Y entonces, la variable se refiere a un dato. ¿Qué es esa variable? Es un valor que no sabemos que va a ingresar el usuario. Simplemente vamos a guardar el dato que nos ingresa el usuario. ¿Sí? ¿Se recuerdan? Y eso es como algo que les expliqué que les gustó un montón el parcial. No, sí, no aceptan la N. Siempre que ustedes veían algo así, por ejemplo, yo no sé qué va a ingresar el usuario ahí. Yo sé que aquí va a ingresar un número. No tengo idea cuál va a ser. Puede ser 100, puede ser 5, puede ser 30, lo que el usuario decida. Esto de aquí es una variable porque puede variar, por eso es variable, puede variar. El usuario decide cuál es. Sí queda claro el concepto de variable. ¿Sí? No muy convencidos. Claro, el concepto de que es variable. Variable. ¿Sí? Entonces, lo bonito aquí en Python, usualmente para los que han programado, tienen que declarar qué tipo es la variable. Entonces, type. O sea, digamos, como que escribir esta variable va a ser de type, no, esta variable va a ser type int. Sí, aquí en Python uno solo pone, por ejemplo, variable
ya esta la puedo poner texto, ya no hay ningún problema, o le puedo poner después un número y no hay problema, o le puedo poner un float y no hay problema, ¿sí? Simplemente le meto el dato y ahí quedó, ¿sí? No hay ningún problema. Ok. Luis Fernando, ¿Cómo la haces tan fácil? lo guardas. Por eso lo hago en la terminal, porque guarda en memoria lo que estoy haciendo. Así como dijo que se puede escoger el tipo de variable, supongo que se puede poner como A es igual a type y el tipo de variable que queremos que se regresen, ¿o no? No. No se puede hacer como Pero esas restricciones. ahorita vamos a ver, digamos, si uno tiene un entero y lo quiere cambiar a float, se puede. Si todos siguen cuál es la pregunta. No, la verdad no. No. Por ejemplo, ¿qué pasa? Vamos a resolverlo de una vez para que no se quede en el aire. Si yo le pongo a la variable A, ¿verdad? O para que sea un buen identificador, un 1. Pongo input, ingrese un número tipo float. Tipo float. Y entonces me sale esto. Y como yo soy un usuario necio, le pongo 7 porque es entero. Si yo veo el type ahorita esto, ¿verdad? Float. Tiene un 1, es entero. Yo le pedí que me diera un float, pero el usuario necio dijo y yo lo voy a Pero poner. él lo reconoce como si fuera En ese. Entonces, Lo que pasa es que cuando estás diciendo input, no estás diciendo. o sea, no lo está obligando, no lo está obligando a que sea un float. Pero no es una restricción. Entonces, la restricción está, digamos, la restricción debería ser un float, pero el usuario dice, si yo no quiero, yo lo voy a poner entero y no me importa. Sí, usted como programador debería considerar que yo puedo ser necio y no lo quiero poner como float. Sí, Sí, aducido. por eso, digamos, imagínense que en los cajeros de los bancos, ¿verdad? Les dijera, si usted ingresa -1 va a sacar todo el dinero de la caja, pero no lo haga, por favor, todos pondrían -1. ¿Sí? Eso es lo mismo, lo que tiene dentro es un programa. Entonces, ¿cómo podría ser? Ahorita voy. Entonces, por ejemplo, voy a poner. Es que no sé si se me van a perder con esto. ¿Todo lo miran bien o no? ¿Sí? Voy a poner que en un 1 va a ser igual a que quiero que convierta lo que tiene un 1. ¿Verdad? ¿Se recuerdan cómo operábamos en los diagramas de flujo? Operamos de derecha hacia izquierda. Entonces primero voy a convertir esto a un float y después lo voy a guardar como número 1. ¿Sí? Entonces, si ahora yo veo el type de un 1, me dice, eso es un float. Entonces ahora ya sí pongo el Si yo veo en un 1, es 7.0. Lo mismo que hay que hacer Sí. cuando se meten variables, pasarlas enteras, ¿verdad? Y por ejemplo, también alguien podría decir, bueno, pero yo quiero que esto no sea float, yo quiero que esto sea string. También se puede hacer. Y si yo veo que ahora es un string, ¿sí? La única diferencia es que agarró tal y como estaba el float y le puso comillas. ¿Sí? ¿Sí quedó clara la duda? Sí. Jimena. Sí, Jimena. O sea, puedo poner un float y si le pongo comillas se convierte en un string. Un float y si le pones comillas, todo lo que está dentro de comillas es un string. No importa si yo tengo números adentro, eso es un string. Y si hubiéramos querido pasarlo a igual. También yo creo que sí se puede. Por ejemplo, si ahorita queremos pasarlo esto a un int, lo que pasa es que está como string, entonces no se va a dejar. Pero primero lo podremos pasar a float, ese sí lo deja. Y después, ahorita si imprimo un 1, ya es un float. Y después de esto, sí lo puedo pasar a un entero. ¿Sí? Y entonces ya el type de esto, type 1, así. ¿Sí? Se puede convertir entre los tres, siempre y cuando, por ejemplo, ¿qué pasa si yo pongo float? Esto es lo que teníamos ahorita, ¿verdad? O sea, el 7. Pero si yo aquí adentro pongo 7 o algo 7, ajá, por ejemplo, obviamente eso va a tener un error. Sintácticamente está bien, pero no puede convertir letras en números.
Pero si fuera 6, lo va a poner como 6.0. Si fuera 6, lo va a poner como 6.0. ¿Cuál es la diferencia entre raw input y Ahorita vamos a ir, ahorita voy. Yo ya vi que si leyeron, entonces me voy un poco más rápido sobre esto. Vamos a seguir aquí. Print, eso ya lo vimos. Ya, esto es lo que hemos estado viendo. Nombres de variables, ya vimos. Longitud ilimitada, ustedes pueden poner el nombre que quieran. Solo por favor que sea un nombre descriptivo, ¿verdad? No, o sea, si es número 1, o si quieren poner número que ingresó el usuario número 1, lo pueden poner escrito todo, ¿verdad? O sea, número, o sea, así, si alguien viene con el número que ingresó el usuario número 1 y eso es igual a 4, eso es válido, ¿sí? No hay ningún problema. Número, solo lo va a volver. Y ahí está, sí, no tiene límite de caracteres. Ahora, el único problema con eso es que está bien aburrido escribir cada vez que vamos a decir la variable, escribir todo eso. Entonces ponemos num 1. Pueden poner num1, algo que sea simplemente descriptivo. ¿Qué es lo que no quiero que hagan ahí? Por ejemplo, y eso ha sucedido aunque ustedes no lo crean, ponen carita feliz Ahí dice carito. o carito, no, carita feliz y ponen 5. Una vez me hicieron un programa que decía chucho igual tal cosa, perro, no sé qué, gato, tal cosa, nada que ver. Estaban trabajando con números, simplemente le pregunté ¿y por qué lo usas así? No se me ocurrieron otros nombres, ¿sí? O sea, tienen que ser nombres descriptivos, que describan qué es lo que están haciendo ustedes. Si van a multiplicar o van a sacar un promedio, que diga promedio, ¿verdad? No que diga chucho. ¿Sí? Quedamos claros con eso. Entonces, seguimos aquí, pueden ser letras, dígitos y el carácter guión menor. De iniciar con la letra, esto ya lo vimos. Ojo, sí, diferencia entre mayúsculas y minúsculas. ¿Sí? Esto es otra vez lo mismo que yo les decía. Si no tienen, este, ¿verdad? 50 marimbas no se los va a aceptar. Igual este no se los va a aceptar. Y class no lo va a aceptar porque es una palabra reservada. Entonces, esa no lo va a aceptar. 31 clases Palabra. Si le agregan un número a class, si lo acepta. Entonces solo hagámoslo así bien rápido. Por ejemplo, si yo pongo class más 9, va a decir que no. Pero si pongo class 0 igual a 9, no hay problema. Incluso si yo pongo class con mayúscula, ¿verdad? Porque la palabra reservada es Pero class para qué sirve? Es le estás Así sacando parecía, variable. ¿va? no, eso todavía no lo vamos a ver. Solo es una palabra reservada. ¿Sí? Si yo lo pongo con class con mayúscula, No pasa nada. ningún problema. ¿Sí? Sigamos. Así nos vamos al raw input, que ahí que la mayoría tiene una inquietud ahí con eso. Nombres de variables. Esto ya vimos algunos ejemplos, me lo va a aceptar. Esto lo mismo que yo les decía, diferencia entre mayúsculas y minúsculas. Si yo pongo contador con minúscula y luego pongo print contador con mayúscula, va a decir no sé qué es contador. ¿Sí? Estas son todas las palabras reservadas. Cada una de estas tiene una función específica. As, break, class, continue, def, del, def, se recuerdan de def, ahí lo utilizó en grupo. El if también lo pudieron haber utilizado, else, el except, esa todavía no lo usamos. For, esa tampoco lo usaron. Global también es otra. If, esa sí lo usaron. Import, se recuerdan que lo usamos en el primer ejemplo de la clase pasada, que era una línea que todos dijeron, ¿y ahí qué está haciendo? Yo les dije, no importa, pero decía import, tk inter, as y asterisco. ¿Sí? Ahí utilizamos import y as. Bien. Luego, ¿Qué es ese is, lambda? not, or, pass, Lambda. Entonces hay que ¿Qué es el saber. lambda? Lambda es para definir unas funciones. Digamos, si quisiéramos nosotros definir una función de x, por ejemplo, y poner un coseno de algo, se puede hacer con lambda. Print, ya lo vimos, race, return, try, while, with, yield. Estas vamos a ir viendo, no todas, pero sí la mayoría. En Python no vengan
Una pregunta. Random, sí, es random. La pregunta todas esas son como funciones. ¿Eh? ¿Cuál es la señal? Pues algunas son funciones, ¿no? No son funciones, sino son palabras reservadas que nos sirven para generar estructuras, por ejemplo, de decisión o de comparación, Como operaciones. operaciones en general. Class es otra estructura, pero no la vamos a ver en este curso. Todo esto es para Python. Todo esto es para Python, Python específicamente. sirve para hacer programas. Para hacer programas. Está hecho Python. ¿Y de qué está hecho Python? Python, lo que pasa es que digamos que abajo de Python, por eso está un intérprete que lo que va haciendo es simplemente agarrando estas instrucciones y las cambia a lenguaje máquina. Eso es todo lo que hace. Pero digamos si alguien hubiera querido definir esto en español y poner sí, importe, excepción, finalmente, para, global, clase, continuar, definición. Si ellos lo hubieran hecho en español, los desarrolladores lo hubieran hecho en español, Cuando lo hicieron en inglés porque más... porque es, digamos, Es global, universal. ¿verdad? Qué Más genios los universal. que lo hicieron. ¿Cuál es la señal? Pues por Dios. Eso es, todavía ese es un tema, si nos alcanza, empezamos a ver eso. Pero si no lo veríamos hasta la siguiente semana. Pero aguante la pregunta ahí. Aguante. Aguante. Aguante, Lidoshka, Entonces, aguante. Se recuerda, esto creo que ya no sé si ya lo tienen claro. La asignación, ¿se recuerdan ustedes? En los diagramas de flujo, cuando nosotros poníamos A, por ejemplo, y le asignábamos un valor de 0, es lo mismo ahora en Python que poner A igual a 0, ¿sí? Cambiamos la asignación por esto, ¿sí? Para hacer una manera. Ajá. Va a saltar esto. Y aquí había un script, ¿se recuerdan cuál era el script? ¿Se recuerdan las tres formas? El gráfico, el script y la terminal. Terminal ya es el programa. Terminal es la que estoy usando yo ahorita. Es esta. Esa es la terminal. El script es donde todo salía y yo le tenía que dar F5 para correr. Y el gráfico era donde nos salía la ventanita. ¿Sí? Sí, que le iba reproduciendo paso por paso. Y que si es de atrás, ¿no? No, No. aquí atrás. Script, Esta gráfico es y- la terminal, cualquiera de estos dos es una terminal. El script, vamos a ver, el script se recuerdan que tenían que darle aquí file menu. Lo que pasa es que no sale ahí, ahorita está, ¿verdad? Este es el new window. Ahí quedó atrás, pero sí. Y el gráfico era cuando nos salía el cuadrito. Ya quedaríamos aquí. No voy a hacer el ejemplo, porque este ejemplo está bien fácil y ustedes ya, yo sé que ya practicaron. Ahí en realidad no muestra uno, si yo lo probé y muestra dos ya. No va print 1 y después muestra 2. Si ustedes le dan print 1, Sale el 1. primero 1, después pone x igual a 2, print x y le da 2. Sí, pero como dejamos Sí, pero ahí dice ahí dice que muestra uno. Sí, ahí faltó, me comí el 2. X igual a 2 y print x 2. Entonces, seguimos con la siguiente. Operadores aritméticos. Sí, esto está bien sencillo, más o menos lo empezamos a ver. Ahora, aquí lo único importante, suma, resta, multiplicación, el asterisco, ¿verdad? No es una X. Eso lo leí por. No, olvídalo ya, sí. División, potencias. Yo creo que Jimena había preguntado cómo eran potencias. Doble Son dos asteriscos. ¿Qué pasa si ustedes quieren sacar una raíz cuadrada? Un medio. Por división. Por, y pueden, por ejemplo, ¿se recuerdan que si ustedes tienen la raíz, Hay que meterle paréntesis. si esta es una raíz cuadrada, por ejemplo, raíz cuadrada de 4, se puede Cuatro a la un medio. 4 a la 1 medio. Entonces pone Es por exactamente lo mismo, 4, Por un medio. asterisco, asterisco, 1 medio. O Entre paréntesis de O medio. 4, 0.5. 0.5. Ay. ¿Sí? Entre paréntesis. Ahorita vamos a ver si es necesario el paréntesis o no. Esta ya vimos que hay división entera y división en decimales, entonces me la voy a pasar. Y aquí hay algunos ejemplos, nos va a pasar lo interesante aquí.
esto sí está claro, ¿verdad? Un dato es solo un número, una variable es algo que no está definido, pero que lo va a definir el usuario. Y este es un dato más una variable. ¿Sí? ¿Todos claros con eso? Aquí esta palabra se tiene que quedar PEMDAS. ¿Sí? Eso es clave. Primero van paréntesis, después exponentes, después multiplicación y división, después adición, suma y sustracción. Entonces, ¿qué pasa para la pregunta que me habían hecho anteriormente? Si yo pongo, por ejemplo, 4, un medio, ¿qué creen que va a suceder con eso? Ahí tira dos. Se lo va a elevar a la 1 y lo divide dentro de 2. Así es. Casualmente, ahorita lo mismo. Pero pongámosle, por ejemplo, Yo lo puse entre paréntesis y me dio 1. 25. Ah, bueno. Porque A ver. 4, así. Mi Python está loco. Ah, sí, tiene sentido. A ver, Me faltó uno. espérense, solo lo voy a hacer aquí para que no me tarde tanto en escribir. 4. Puso A ver, más. ¿quién Puso más. ¿Quién me puede explicar por qué sale esto? ¿Perdón? Yo porque se divide 1 y 2 y da un entero. Da 0. ¿Sí? 4 elevado a la 0 es 1. Eso que no está vestido. Cualquier número elevado a la 0 es 1 siempre. Ah. Todos claros con eso. Entonces, no, Es que lo claro. todo, ¿eh? Por ejemplo, cualquier número. Lo voy a hacer así, cualquier número. 4 elevado a la 0 es 1. Si yo pongo 5 elevado a la 0 es 1. 6 elevado a la 0, cualquier número elevado a la 0. Si quieren pongo un número bien grande elevado a la 0 es 1. Siempre es 1. ¿Sí? Entonces, como hicimos 1 dividido 2 y eso es división entera. ¿Sí? 1 dividido 2 me da 0. ¿Cuánto es? Si yo quería que esto me saliera Vamos a ver qué dice. 4.0. tenía que hacer 1 dividido 2.0, por ejemplo, o 1.0 dividido 2. Entonces eso ya me da 2. ¿Sí? ¿Todos claros ahí qué estaba sucediendo? Pero, ¿Pero? ¿Qué es lo que pone? Sí me dio 1. que no, pone otro número que no sea 4 y saca de raíz cuadrada. 25. 5, por ejemplo. Va. Esta ya sabemos que es la raíz cuadrada. Sí, la raíz cuadrada de 5 es este número. ¿Qué pasa si yo no pongo los paréntesis? 5. No, pone el paréntesis, pero no pongas 2.0. Ajá, eso es lo que hay que hacer para que se vea que le va a quedar. Porque allá arriba. Ahí está. Y si yo no le pongo los paréntesis, ¿qué sucede? 5 elevado a la 1, 5 dividido 2, y como es división entera, 2.5 y como no lleva 2.5, entonces solo le ponga y queda 2. Sí queda bien claro eso. Si no ponen los paréntesis, sí nos va a afectar. Porque PEMDAS dice, primero paréntesis, no hay paréntesis. Después exponentes. Si usa de 5 a la 1. Después multiplicación, división. Entonces ahí hace la división. Multiplicación, suma, ya lo hay. Entonces primero hace exponente y después hace la división. Si nosotros queremos que primero haga la división, tenemos que poner en paréntesis. Y si queremos que sea float, con punto decimal. Para la hoja de trabajo, casi seguro va a haber algo con exponentes, y entonces tienen que poner mucho ojo. ¿Cuándo es esa hoja? El jueves. Pues, casi seguro va a haber algo con esto, y entonces para que le pongan ojo en el punto decimal. Otra aplicación para que hagamos un mapa. No, No. a eso hasta la siguiente semana. Ay, Ahorita tienen que quedar libres de dudas. ¿Sí? Porque tus redes sociales. Entonces, siempre, si están en la misma jerarquía, se opera de izquierda a derecha, ¿sí? El que aparece primero. Por ejemplo, hay 4 dividido 2 por 3, 4 dividido 2 es 2, por 3, 6. Y no es 2 por 3, que sería 6, y 4 dividido 6 nos daría 0, porque es división entera, ¿sí? ¿Sí quedó claro eso? O Yo sea, tengo una duda de cuando elevas a la 1 medio. O sea, ¿cómo hago para sacar la raíz cuadrada? Entonces, todo lo que eleva a la 1 le vas a la 1 medio, pero lo haces que sea float la división, ¿Cómo? Entonces, que fue el problema que vimos acá. Por ejemplo, si yo le pongo ahí solo 1 dividido 2, si yo le pongo dividido 2.0, uy, lo hice afuera, 2.0,
ya me sale la raíz. Si yo no lo pongo como float, me va a salir 1 siempre. ¿Y si no lo ponen en paréntesis? Si no lo pongo en paréntesis y lo hago float, por ejemplo, Va a quedar 2. va a quedar un valor que es 5 a la 1, 5 dividido 2.0, 2.5. ¿Sí? Entonces, estamos con esta. Sí. Siguiente, expresiones. Sí. Aquí ya nos fuimos más allá, pero aquí viene entonces las cosas interesantes. ¿Sí? Aquí es donde va a aparecer lo de los caracteres. ¿Cuáles son datos? ¿Cuáles son variables? Pregunta ahí. Dato 32. Dato 32, ¿está bien? Variable pi. ¿Y es una variable? Mensaje también. Mensaje variable. Hola, dato. Pero es variable, claro, Sí. pero es tipo string, ¿no? El tipo de string, pero es un dato, ya está definido. ¿Sí está claro esa diferencia? ¿Por qué hola es dato? Sí, no es variable. Y es una variable, no sabemos. Lo que pasa es que nosotros estamos acostumbrados a que nos digan pi y que eso ya está reservado, pero no está reservado. Yo puedo poner pi y que eso sea 5. ¿Sí? Oye, entonces es un dato porque son transparentes entre comillas. Sí. Es un dato porque ya está definido. Si no está definido, por ejemplo, yo puedo poner aquí pi y le pongo 9 y no hay ningún problema, ¿verdad? Pi tiene 9. Ahora que eso no tenga sentido es otra cosa. ¿Qué más? Cualquier cosa que yo ponga, cualquier variable o identificador, cualquier cosa, ¿verdad? Ahí, si yo pongo eso nada más, es una variable. ¿Qué va a tener? Yo no sé. ¿Sí? Pero si yo pongo 0, por ejemplo, eso ya está definido. Si yo pongo algún texto, eso también está definido. Todo lo que está definido es dato. ¿Sí queda claro eso? Entonces, aquí viene qué operaciones podemos hacer con cadenas. Y es lo que yo les decía. Se pueden sumar, sí se pueden sumar. Se puede poner una coma adentro, también se puede poner una coma adentro. Y se puede multiplicar. Cuando es print mensaje más día, no hace un espacio. No, con el espacio. Hay que poner espacio. Entre comillas. Vamos a eso. Igual, diría. ¿cómo así? Por ejemplo, ¿verdad? Yo tengo día. Hoy es martes. ¿Sí? Y tengo una cadena y voy a poner hoy es más día. Yo lo voy a decir print cadena más día. Cadena más día. Así es. Hoy es más. Entonces, ojo, ¿verdad? Pero Yo no puse espacio aquí, solo me dijo, bueno, yo voy a vilmente sumar hoy es y martes. Yo puedo ponerle un espacio antes a martes o un espacio después a es y ya los va a sumar bien. Entonces hagamos eso, ¿verdad? Hoy es, por ejemplo, ahí ya lo redefiní, hoy es martes. O también podría haber dicho, no es cadena, sino en día. Le voy a dejar un espacio antes de la E y ya le doy print cadena más día. ¿Sí queda claro ese? Solo cadena es el nombre de la variable. Cadena es el nombre de la variable. ¿No? ¿No? Tranquilo. ¿Está bien? Sí. Ya vimos el ejemplo de A por 3 nos va a desplegar 3 veces A, o 3 por A nos va a desplegar 3 veces A. ¿Qué más podríamos hacer? No necesariamente solo con letras. Ahí Si había un yo ejemplo pongo, por con ejemplo, punto. hola y lo pongo por 5. Hola. Si yo lo pongo con espacio, me salen los espacios también. ¿Cuántas veces lo puedo hacer? Un montón. ¿Sí? No importa. Entonces, mira, si pongo print cadena más día, me sale hoy es martes punto. Bueno, que dejar espacio. Es exactamente lo que acabamos de ver. Lo está haciendo acá, entonces no te puedo dar atención. Todo por ¿Cómo haces eso? Sí, eso es de Esa pregunta, ¿cómo haces eso? Que vas cambiando las cosas que vas Eso es de la terminal. Si ustedes lo hacen, si ustedes bajan, hay un paquete que se llama Python XY.
es un paquete bien completo que trae una terminal que les va guardando las instrucciones que ustedes van haciendo. Esto, como estoy usando la Mac o los que tienen Ubuntu, por ejemplo, si alguien está usando Ubuntu, funciona igual. Ya trae una terminal y la terminal guarda los datos. Esto lo vas cambiando. En Windows no lo guarda. Pero podemos bajar la cosa esa. Pueden bajarlo, así es. Entonces para Donald, sí, lo que habíamos visto ahorita, si yo pongo cadena hoy es ningún espacio, y si pongo día, martes, ningún espacio, y después pongo print, cadena más día, me va a salir junto, porque simplemente está diciendo hoy es, y después me dice pases para acá, no hay ningún espacio. Si yo le pongo espacio aquí o espacio acá, va a ser el espacio y después va a seguir de este lado. Pero, ¿y yo sí lo tengo así? Con espacio. Ajá. Pero, voy a Apostarías la nota de tu clase. apostaría a mirar de la cara. Aquí está, mira. Si yo le pongo antes de martes, mira ahí en el pizarrón, un espacio. Y ahora le doy print. Ya me sale un espacio. Te lo voy a enseñar. Pero si quieres al final de la clase lo vemos. Es que voy a ganar. Perdona. Entonces, ¿queda claro cómo hacemos esta multiplicación? Entonces seguimos. Y aquí viene la famosa noción raw input. ¿Sí? Entonces, ojo, ¿cuál es la diferencia entre input y raw input? Y aquí quiero que pongan mucha atención. Siempre que yo he puesto, por ejemplo, esto, ¿verdad? Nadie se ha fijado, pero yo siempre he ingresado números. Nunca he ingresado letras. ¿Qué pasa si yo ingreso algún texto? Error. Murió. Entonces, el raw input es yo acepto lo que usted me dé. Si eso es un número, es un float o es un texto, yo no voy a saber. Yo todo lo voy a agarrar como texto. O sea, no lo identifica, sino que es solo. Yo lo agarro como texto. Si usted pone después y que diga que si raw input es string, no lo acepte, no se lo va a aceptar. Ahorita vamos a ver. Es una buena pregunta. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, acá, ¿verdad? Si yo pongo, en vez de esto, input, no raw, yo le pongo raw input y le pongo letras, no pasa nada, ¿no? Pero si veo un 1 tiene texto. Si yo pongo otra vez lo mismo y ahora pongo números, ¿cuál creen que va a ser el type de un 1? String. Sí, o sea, Int. No va a ser Que levanten la mano los que digan int, no importa. tiempo. Que 78, ¿qué tipo va a ser? Ya no sé ni qué número que es. Ahorita yo dije, num1 es igual a raw input, ingrese un número. Ingresé 78. Ah, va a ser string. ¿Cuál es el type? String. En num1. String. String dicen por ahí, entero. ¿Quiénes dicen entero? Que levanten la mano. Bien levantada. El resto que no sabe qué va a suceder. Está ahí. Yo porque Entonces, ¿qué va a pasar? Es type string. ¿Por qué? Mecatrónica. Y eso es lo que yo les digo. El raw input lo único que va a hacer es yo voy a jalar todo lo que usted me ingrese como texto. No me va a importar si es un número, si es float, si es entero, qué es, no me importa, yo lo tomo como texto. Entonces, ¿qué podemos hacer ahí? Si nosotros lo quisiéramos convertir a float, por ejemplo, entonces ya lo cambio a float. Ojo que, ¿se recuerdan qué pasaba si lo quería convertir a entero? No deja, Primero tengo que convertirlo a float si no es. Profe, pero yo Aquí hice sí se rompe. un ejercicio donde yo ahí jugando, elegía mi número, y después ponía x, que era mi variable, es igual a int x, y sí me sacaba la suma, digamos, no lo tenía que pasar a float y después entero. Es lo que hicimos ahí. Sí, no lo tenía que hacer así.
voy a pasarle una vez de cadena, digamos. Por eso, ahí num1 es cadena. Y si yo le digo directamente al num1 entero, lo cambia. El problema es, si num1 tiene un punto decimal, hay problema. Y se los voy a mostrar ahorita. Por ejemplo, si yo pongo 78.0 e intento cambiarlo esto a entero, error. Porque cuando encuentro un punto decimal, dice punto decimal, yo no sé qué es. Sí. Pero igual eso es string. Es string. Pero en el caso anterior, como no pusimos punto decimal, sí nos acepta cambiarlo directamente entero. Siempre que hay un punto decimal, hay un error. Entonces, para quitarnos la variable de si el usuario ingresa entero o ingresa float, siempre la pasamos a float y después a entero. Y entonces ahí cómo sabría si es una letra o es un número. Ahí acabamos con eso. ¿Qué pasa si, por ejemplo, si nosotros decimos, ahorita tenemos type, ¿verdad? De num1, ¿sí? Pero espera, Ahorita voy. No, entonces, nosotros podemos meter solo input, pero no nos va a aceptar letras. Para meter letras tenemos que poner raw input, pero con raw input, si metemos números, no vamos a poder hacer operaciones después. Sí, si no son float, sí lo puedes hacer. Es que lo tendrías que cambiar, pero tenés que buscar como una forma de saber qué es número o qué es letra. Va, Y todos, mandarle un mensaje. todos están siguiendo el problema que está planteando aquí Minoshka. ¿Qué pasa si yo le digo al usuario, ingréseme un número, pero el usuario es necio e ingresa letras? ¿Sí? ¿Qué va a pasar? Por ejemplo, nosotros podemos ir comparando. No sea necio, haga caso. Nosotros podríamos ir comparando. La letra es A, la letra es B, la letra es C, la letra es D. Pero tendríamos que hacer eso para mayúsculas, para minúsculas, para símbolos. Es un montón. O sea, tendría que ver como qué números forman esas letras. No, porque no podemos cambiar letras a números. No, o sea, yo decía de que sí, o sea, no, olvídalo mejor, sí. Va, miren, yo les quiero explicar cómo hacer esto, pero quiero que ustedes me digan si se pierden en lo que yo les voy a explicar. Son muchos más. Esto nos estamos adelantando, pero está bien. Vos podés dar, Aquí vamos a utilizar dos palabras reservadas de las que vimos en la lista, ¿sí? Entonces le vamos a decir try, como quien dice intente esto, ¿sí? ¿Qué va a intentar? Le vamos a decir intente cambiar a float, ¿verdad? Siempre vamos a intentar cambiar a float por lo que yo les dije. ¿Qué cosa? Num1, ¿sí? Y después, bueno, aquí me faltó la... Ojo, esto es algo bueno. Python siempre funciona con tabulación. Si ustedes tienen, es que yo sé que no hemos visto ahorita sintaxis, pero si ustedes agregan un if, la siguiente línea tiene que ir tabulada, así como nosotros poníamos en el algoritmo, ¿verdad? Poníamos, por ejemplo, si poníamos las condiciones, entonces dos puntos y poníamos acá, ¿verdad? Ya nos dejábamos un espacio en blanco y aquí poníamos qué se hacía ese, si no, incluso si había un si no, y volvíamos a ponerlo de este lado. Como en Python funciona igual que Rupl, ¿sí? Entonces, ahí lo que me faltó fue la tabulación. Entonces le voy a decir try, ¿qué cosa? Se convierta a float num1, ¿sí? Todos me van siguiendo ahí. Y ahora, except, o sea, si esto no funciona, diga print, usted ingresó una letra. Pero eso es más lento o ahorita lo vamos a cachar una Por eso les estoy diciendo, si no cachan me dicen. O sea, va. ¿Qué estamos diciendo acá? Intente. Convertir. Porque intente que el así es número, la ¿no? palabra, try. O sea, esto lo que va a hacer acá es, Convertir. si nosotros hacemos un float de esto, nos va a sacar un error. Entonces usted dice, intente, si esto tiene un error, haga esto. Si no, siga de largo. El except es el si no. El except es el, si hay un error, haga esto.
sea, este es un try. Si aquí sucede un error, Si acá pasa, si no. si sucede un error, haga esta excepción. A eso se refiere. O sea, si no me puede convertir a float. Muestre este mensaje. Todo lo que está en el set es, si no lo puede convertir a float, haga lo que Te te diga. digas una letra. O sea, que muestre el mensaje y después que vuelva a meter número. Habría que ponerlo, ¿no? Tendríamos que hacer que vuelva a meter números. Ir al Es un paso. ciclo. Es un ciclo, pero todavía no hemos visto ciclos, entonces esto es secuencial todavía. Solo lo hacemos una vez. Solo ahí se terminaría el Ahí se programa. termina el programa. Usted ingresa una letra. Así es. Se sacó. ¿Sí? ¿Todos más o menos? Sí. Y lo voy a pasar al script para correrlo varias veces y lo probamos. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, ahorita se dieron cuenta que antes, cuando yo hice float num, me dijo hay un error porque, bueno, antes, bueno, no lo hice, el float num estaba arriba, pero me decía que era un string. ¿Sí? Si yo le doy enter ahorita, bueno, si hay un float, lo voy a poner en el script, así ustedes se dan cuenta. Entonces vamos a poner número 1 es igual a raw input, ¿verdad? Todos claros, porque raw input. Ajá. Y Porque pusiste puedes meter cualquier número. Gracias. Ingrese un número. Ahora, ¿qué voy a hacer acá? Try. Load. 1. ¿Se dan cuenta? Ahí me da una descripción de qué es lo que está haciendo. Porque es una variable. No, porque ¿Qué lo tiene que correr todavía? Ajá, lo tengo que correr. Usted Ese es el que ingresó empezaron a probarlo, volverlo float, una letra. a ver qué le dieron. ¿Sí? Va, ¿por qué no pongo algo abusivo? Ustedes tienen que poner siempre algo que sea. ¿Han escuchado el término user friendly? Por ejemplo, si ustedes cometen un error en alguna computadora, no les dice mula, no los maltrata, solo les dice mira, usted cometió un error. Sí, si no se siente muy abusivo el programa. Entonces, esa es una de las actividades que tienen que hacer. F5, lo guardo. Programa. Try. Punto P. Y entonces ingrese un número. Ahorita voy a ingresar un número, ¿sí? Y no tienen que hacer nada. ¿O qué tendría que hacer? Vamos a ver acá. ¿Quién puse yo? Si no hay error, ¿qué hace? Sí, lo convierte en float. Lo convierte en float, pero en ningún momento le está dando print. ¿Sí? Ojo con eso. Si yo no le doy print, yo no voy a ver nada. Se quedó en proceso. Entonces, voy a poner el mismo 78 o 89. 78. No pasó nada. ¿Sí? Todos claros que sucede ahí. Si yo le pongo aquí abajo, 78.0 te saldría. por ejemplo, si yo le pongo acá, si logró hacerlo, entonces imprima 1. Lo voy a volver a correr. Uy. Se fue para abajo. Lo más pequeño. Ahí está. ¿Sí? ¿Quieres un número? ¿Todos miran ahí? Sí. Ahí ya no se va a ir más para abajo. ¿Quieres un número? Si yo pongo 78, me saca el 78. ¿Regresa a la otra? Ahí está. Pero no lo debiste haber transformado a float. 78.0. Ojo. Porque te imprimió lo que vos metiste. Imprimió lo que yo metí convirtió. porque no lo guardé en ningún momento en un 1. No lo guardé en ningún lugar. ¿Sí? Solo lo probé convertir. Y eso es todo. ¿Cómo haces para guardarlo ahí? Solo le das Entonces, uno igual. simplemente tendría que ser acá. Num 2 igual. Num 1 en el mismo num 1. ¿Sí? Así porque te lo va a cambiando. Ah, ya. Entonces, 78 a 78. ¿Sí? Estamos claros ahí. Ahora vamos a poner una letra. ¿Sí? O cualquier texto. Mula. Usted ingresó una letra o un texto. Y no se vuelve a correr. No se vuelve a correr porque terminó. Y si usted ingresó una letra, no voy a hacer nada. ¿Sí? ¿Y cómo haces para que te salga usted ingresar una letra y volver a poner ingreso un número? Eso sí, todavía no me voy a adelantar porque entonces nos vamos a perder. ¿Sí?
queda claro cómo quedó esto. Sí. Si quieren les puedo subir este código chiquito que hicimos acá. Sí, por favor. Entonces, queda clara la diferencia entre input y raw input. ¿Sí? Aquí hay ejemplos, pero eso nos lo va a saltar. Ingresos de datos. Ya hicimos ingresos de datos. Ahora, solo que ojo con esto. ¿Sí? ¿Qué pasa si yo quiero meter dentro del texto? Por ejemplo, si yo quiero poner dentro del texto una diagonal, por ejemplo, print 1, pero es que tiene que ser contra diagonal. 1 y 2. Yo sé que esto. ¿Sí? ¿Le va a quiero imprimir hacer eso? esto. ¿Es una línea te hace Perú? ¿Y por qué? Ahí hizo algo extraño. Porque, por ejemplo, Porque lo puso al revés, ¿no? no tendrías que poner N2. no necesariamente. Eso Puede ser N2. 1 y 2. 1. Es que tenía dos comidas. No, es que está en el contexto. Sí, entonces dice string literal. Ah, sí tiene dos comidas. Tiene dos comidas. Tranquilo, neto. Ahí está. ¿Qué pasa si ustedes quieren poner las comidas dentro del texto? Ustedes quieren que salga comidas. Doble comida. Doble comida. Ah, no, porque Entre paréntesis. Vamos a ver. sí, entre paréntesis. Sí, entre paréntesis. No, pero una comida dentro y una afuera. Lo puso mal. Una comida dentro y una afuera. Que las dos comidas están afuera. No, ahí En el otro que paréntesis. sean dos comidas, paréntesis, comida. Ah, aquí. Sí. A saber, entonces. Entonces, esto es algo que se Sin conoce paréntesis. como caracteres de escape. ¿Sí? Cada vez que ustedes ponen una contradiagonal, un valor diagonal, ¿eso está errónea? ¿Está? ¿Tiene que ser esto? Ah, ¿Cómo pudieron eso? no, yo no entiendo. Yo les estoy diciendo comillas, porque es un texto, contra diagonal comilla, le estoy diciendo ahí me va a poner una comilla, 1, 2, comilla, Pero ahí lo puso al revés. No es una comida para mí. ¿sí? 12 entre comillas, es lo que estoy poniendo. Ah. Los caracteres de escape lo que van a hacer es, después de una contradiagonal, van a hacer algo. Por ejemplo, esta es contradiagonal comillas, me saca comillas. Si yo pongo N, Entonces, ¿para qué la contradiagonal? para decir que es un carácter de escape. Yo lo que sé es que N es muy abajo y teta muy N arriba. es new line, ¿sí? Entonces, 1, uy, No le lo puso que pasa es comida, que no después lo de había- diagonal. lo voy a poner después, lo voy a poner en medio de esta, ¿sí? Entonces ahí te aparece 1,2, 1, en enter, después 2, ¿sí? Y si pone Por ejemplo, si en vez de una N yo pongo una T, es una tabulación. Yo puedo poner tantas tabulaciones como quiera. Aquí estoy bien posicionado, ¿me veo? Sí, sí. T, T. No lo puse. No lo puse. Creo que le puse ahí. Ahí está. Me faltó la última. Ahora. Ahí está, por ejemplo. ¿Sí? Estas son cosas que nos ayudan a ir ordenando nuestras salidas, nuestras expresiones. ¿De dónde saco eso? O sea, la contradiagonal. Contradiagonal es alt 92. Y eso es lo que no debería ser. Ponela en un texto. Alt 92 debería funcionar. ¿No? Así con un texto. No está en el signo de Con un interrogación. texto, ¿cómo El saldría? cierra. No, ese es diagonal. Sería muy. Por ejemplo, acá, ¿Qué? o aquí, por ejemplo, se me ocurre esto. Llega un espacio. Feliz día. Algo, es un ejemplo tonto. Sí, fuera. Entonces, ponen I, entonces usted ingresa una letra, Feliz día. tabulación, feliz día.
¿Sí? ¿No claras cómo funciona? No. Eso último, ¿no? Como así no es una letra y porque significa felicidad. Porque vos lo Porque pusiste tenías que ingresar un feliz número. día. Dije, pongo una tabulación, feliz día. Tabulation. Ah, eso es popular. Va a aparecer, tú tienes una letra, felicidad. No, cada vez que yo ingrese una letra, cualquiera, cualquier cosa que ingrese de texto me va a salir esto. Ah, ¿Sí? Así que en la contradiagonal marcaron. Si la contradiagonal lo que va a sacar es una T. Una T. Ahorita voy con las dudas, solo esperen las ¿Qué pasa? Solo me sale T, feliz día. ¿Sí? ¿Para qué poner el texto? Amable. Texto y letras en la respuesta. Ingreso y letras del 9A. 9A. Tendrían que sumar texto y números. Ahorita voy con el Kevin. Cristian, perdón. Cristian. No me corre ninguno de los dos. O sea, puse ¿Cuál? Contradiagonal T. Tiene que estar dentro del texto. ¿Sí? No me da bien. Pero ahí estás dentro del. Ah, bueno, sí, el print. Tenés la versión. Transparente. ¿En qué cosa? No. O sea, es que de verdad ¿Dudas? Estaba buscando acá. Esto igual se lo puedo subir. Aquí nos acercamos un poco. De 5 minutos. Por eso yo lo voy probando aquí y espero que ustedes lo vayan probando. Esa es nueva línea, pero no sale los ¿Perdón? N es nueva línea, T es tabulación y la otra es comida. O sea, esta es nueva línea. Esa cosa ¿Está? en contra. Ah, lo de Estas son comida. Y si no tengo control diagonal en mi compu. Si tienen contradiagonal, solo tienen que buscarla. A la gran Si ves al 92, Ah, al 92. a la gorilla, eso es un paja. terminal y gráfico. Hombre, es que. Una se queda guardada el texto y la otra se guarda. El gráfico es el que muestra los mensajes. Eso es claro con esto. ¿Qué significa esta secuencia? Diagonal N. Diagonal M sería para eres enter, ¿verdad? Es un enter. Así es. Todos claros con eso. Pero ¿estás seguro que es al 92? Ah, de un clase. Contradiagonal. ¿Perdón? ¿Estás seguro que es al Sí, es al 92? 92. Es que no me sale. buscarla Si ahí. no la pueden buscar en el teclado después o las buscamos al final de la clase. Queremos buscar signos en Word. Ingreso de datos. Y aquí está cómo, por ejemplo, debería ir un ingreso de datos. Ahora la pregunta que decía Ninoshka, ¿qué pasa si yo necesito texto y número? ¿Sí? Por ejemplo, vamos a hacer un programa bien rápido. Aquí. Sí, aquí vamos a pedir un número y después voy a pedir texto. Ingrese un texto. Pero te dejo capaz. Para esto necesito validar que sea un número. Pregunto. ¿Qué? Pues sí. Sí. ¿Qué le estoy pidiendo al usuario? Texto. Texto. Entonces no importa si es un número, ¿no? Escriba palabras. ¿Sí? Voy a borrar esto. Y ahora al final yo le voy a decir print. Su texto es. Y aquí le puedo poner más, ¿verdad? Ojo que puse un espacio. Le voy a poner, bueno, aquí puse en 1. Le voy a poner texto 1. Pero no hay que poner el más. ¿Qué pasa si no pongo el más? Pone una comita y después pone. Puedo poner una coma también, pero cualquiera de las dos es válida. Voy a poner las dos. Texto 1, print, texto es, coma, texto 1, así vemos la diferencia. Y ahora, ¿qué pasa si yo quiero imprimir el texto y el número? ¿Sí? Print, Solo poner los dos. texto es,
Le pongo texto 1, Más. Texto 1 junto. más No, antes de parado. Texto 1 va junto. gracias. Dale. Va, y aquí quiero voy a poner antes de esto otra línea, ¿sí? Coma. Lo va a correr. Ahorita lo va a correr. Así que ingrese un número. Ingrese un texto. Cualquiera. ¿Por qué le tiró un error? La primera era ingrese un texto más texto 1. Salió bien. La otra era su texto es coma el texto 1. Este es más y este es coma. Pero ¿Cuál es la diferencia? la coma le dio más espacio. La coma dio un espacio de más, ¿sí? La coma pone un espacio. Este su texto es cualquiera, coma, num 1. Y el de abajo era, su texto es más texto 1 más num 1. Y aquí el problema dice, yo no puedo concatenar, porque así se le llama unir dos cadenas, un string y un float. ¿Sí? Hay que convertirlo. Porque lo convertimos a float. Si ustedes quieren sumarlo, tienen que convertir este string o utilizar una coma. ¿Sí? Coma en vez de poner más. Si yo acá ya vieron que la única diferencia entre estos dos es una coma. Es mejor siempre usar coma. Siempre pueden usar coma, o si no, tendrían que convertir esto. Y lo volvemos a correr. Y ahora se funciona todo. Sí, pero como no hay espacio, lo dejo pegado. ¿Todos claros con eso? Sí. ¿Sí? Y el área es y el área es de mías también. Va, entonces vamos a ver eso acá. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo quiero poner esto? Esa frase para que. Y aquí quiero poner un texto adicional. Solo que sale. Si quiero poner una nueva línea, Si quieres le quito la cosa. esta es una nueva línea. Así está jugando. Ella no salió, pero ahí está. Entonces 78, cualquier cosa. Y entonces me dice, su texto es este, su texto más el número 1, el n, esta es una nueva línea, y luego va a ser la siguiente. Ya sé por qué, porque yo puse I, ¿Los dónde vas? Y, pues, después puse la Sí. Entonces aquí viene otra parte muy importante después de esto. ¿Sí? Esto ya vimos ejemplos. ¿Sí? ¿Duda? ¿No? Los comentarios. ¿Sí? ¿Para qué van a usar comentarios? Para saber. Para hacer explicaciones o. Imagínense que yo ahorita les subo el documento tal y como está ahí. Se lo subo a Sakai y a ustedes se los olvida y hasta el laboratorio lo abren y dicen, ah, sí que yo me recuerdo que lo vimos en clase, no me recuerdo qué estábamos haciendo. ¿Sí? Y entonces todo el relajo que ustedes ven acá no tiene ningún comentario. ¿Cómo van a saber ustedes cuál es la intención de cada una de estas? Si entonces, por ejemplo, yo acá, buena memoria podría ser 1, pero ¿qué pasa si ni siquiera es buena memoria porque esto se lo vas a enviar a alguien más que no sabe ni qué estabas haciendo? Ahí va a bloquear, ¿sí? Entonces lo que se hace es poner, por ejemplo acá, ¿verdad? Abro comentario. Esta parte de código, por ejemplo, es para verificar que el usuario ha ingresado, sí, ha ingresado una letra. Sí, y ahí queda bien explícito.
Aquí incluso podríamos poner más comentarios. Poner, sí, ¿verdad? Intentar convertirlo a float e imprimir. Pero entonces el flow no se puede copiar con unir con más. No, tiene que ser string con streaming porque con una coma. Y aquí, si ocurre algún error, entonces imprimir mensaje. Entonces imprimir este mensaje. No puse tildes, pero es que ya no me Los comentarios no nos afectan en nada, en lo que... Cualquier cosa que ustedes pongan dentro del numeral no va a afectar. Por ejemplo, Solo es información, solo es como... Solo es información. Lo podría Incluso, poner... como les puedo mostrar un programa que ya tenga más comentarios, por ejemplo. Les voy a abrir ahorita un programa por acá. Fernando es solo con numeral se puede poner comentarios. Solo con numeral. Hay otra, pero esa la vamos a ver cuando veamos funciones. Yo les voy a enseñar Es que que sí tenía batería. ¿Se recuerdan de este pedazo de código? Ahora, ¿qué significaba esto de aquí arriba? Comentario. Es un comentario que está diciendo el archivo se llama así, simplemente. Este no era el que yo les iba a mostrar uno, déjenme buscar dónde está. Eso tengo una vez que una parte. Ahí no hay comentarios. Aunque no esté en Python. No, esto es específicamente para Python. Pero entonces si abrimos el código fuente de otro Python, Eso lo hice yo el año pasado. Aquí, por ejemplo, ¿se recuerdan estos? El idioma coding. ¿Para qué lo usaste? Ahorita si quieren lo podemos ver. Y tiene los comentarios, por ejemplo, inicio del programa, que se muestra en cada uno de ellos. Está bien explícito cada uno, ¿sí? Y para los comentarios sí puedes usar comas, todo. Pueden usar todo, tildes. Es como un texto normal. Tildes, pero tenés que definir los tildes, pero hay que definir el coding en este antes, ¿sí? Y lo va a copiar y lo va a poner en la lo voy a cerrar. Después si quieren lo corremos, pero ahorita no, porque no quiero que se confundan. ¿Qué pasó con esto? Gracias. ¿Cumplió? Subí. No fue gol. No estaba guardado el código. Fue gol. Pero ahí se lo subo. No, sí está guardado, está guardado. Lo guardé. ¿Cuánto tiempo fue? Bueno, entonces, claro con los comentarios. ¿Sí? Luego aquí hay comentarios de ejemplos, ¿verdad? Por ejemplo, calcular porcentaje del tiempo transcurrido 1 hora, asignar 5 a la variable. Yo no necesito que ustedes hagan tantos comentarios así, pero que sí quede claro qué están haciendo en cada bloque, por ejemplo. Es como explicarle qué es lo que está pasando en ese momento. Es como lo que hacíamos en el grupo. Sí, como lo que hacían en grupos. Ahora, depuración de errores. ¿Cómo se sienten ustedes para esto? Deberían de haberlos visto todos. En el ejercicio que les puse la última vez, ya habíamos visto la división por cero, habíamos visto el error de sintaxis, habíamos visto un mal nombre, ¿verdad? Un identificador que no existe, igual, si no existe, digamos, si hay un error ahí, que esa variable que se llama tasa en ningún momento fue definida, es el mismo caso.
capital, tiene mayúscula. Por ejemplo, estos errores, ¿se recuerdan que yo les dije que habían errores lógicos y errores de sintaxis? Sí. La sintaxis aquí está bien, pero lo que va a hacer es 1 dividido 2 por pi. 1 dividido 2 es 0, que es división entera, por pi, y entonces va a salir 0 y no nos va a salir pi medio. O sea que, Profe, pero Python ya sabe que pi es 3. no, eso hay que definirlo. Eso hay que definirlo. ¿Sí? Estamos ahí. Y también en Python podemos poner el símbolo pi es igual a 3.14 y meter el símbolo. Hay algo, Se puede con símbolo. les voy a enseñar esto también, para que ustedes vean cómo pueden obtener pi. ¿Sí? Y esto, después de esto me gustaría ver la resolución del parcial. Este ejercicio lo pueden hacer ustedes en su casa, ya hicimos bastantes ejemplos de esto y les voy a subir el código que hicimos, el de try y el except, con los ejemplos del print, más y coma. Entonces, lo único que les iba a mostrar era así lo del pi. Por ejemplo, ¿se recuerdan de la palabra famosa import? ¿Sí? Si yo le digo que importe algo que se llama math, es una biblioteca que tiene funciones matemáticas, y después acá le digo pi, import, aquí tendría que ser así. Vamos a ver math.pi, aquí tendría que ser, ahí está pi. ¿Sí? Pi no está definido porque mi variable pi no está definida, pero dentro de la biblioteca math, ¿Y eso dónde lo existe, sacaste? aquí, eso ya lo trae Python. Python ya trae una biblioteca que se llama math. Si todos lo prueban en su compu, Yo lo probé. no debería haber ningún problema con eso. Import es para importar bibliotecas. Entonces ustedes le ponen import math, van a jalar toda la biblioteca math, y de la biblioteca math van a utilizar .pi. Entonces esa es la variable. Si ustedes quisieran, por ejemplo, ahorita pi no tiene nada, ¿va? Pi es una variable no definida. Voy a chiquitar esto otra vez. ¿Por qué no ocupa toda la pantalla? Va y luego va. Ahí está. Entonces, si yo pongo pi, no está definida, pero si yo pongo pi es igual a math.pi. Ahora, cada vez que yo ponga pi, tiene mi constante. ¿Sí? ¿Sí queda claro esto? No quiero que se metan a más de bibliotecas. Si alguien quiere explorar ese ámbito, lo pueden hacer. Pero por el momento de todo lo que vimos hoy, ¿hay dudas? ¿Alguna duda? No. Nosotros tengo una pregunta de eso. Ajá. Si ponemos math, ya tiene como guardado que es pi. Solo ese formato hay, cuando solo está math. Más, hay un montón de bibliotecas más. ¿Cómo? Pues Pero en math Si ustedes tenemos les puedo mostrar si quieren, para que vean qué cosas se pueden hacer con Python. Están las mismas que C. Probablemente. Poner una cuenta, no tengo cuenta. Es que me dijiste por cena. Ahorita voy y vamos a... Ahí está Medusa. ¿Cómo se llama? La Andrómeda. Estoy dibujada de sabe el nombre de cada estrella. ¿Cuándo le pones al Chelsea? Pierde 2-0. Se va a salir de la 2-0 va a haber. No, finales en 2-0. Si el Manchester le empató 3-0 iba perdiendo. 2-0 va a ganar. Vergüenza le diría ya. La Champions ¿Quién es la Champions? Por eso, todavía peor. El niño mete el 2. Todo esto que ustedes ven acá, cada una de estas imágenes fue generada con Python. ¿Sí? Todo eso, Mátame. cualquiera de todas esas cosas que ustedes ven ahí. Esta es una biblioteca que se conoce como Matplotlib, ¿sí?
Leave the library, math, the math, blocks. Pueden hacer un montón de cosas. Sí, todo esto. E incluso si usted le dan clic a alguno de estos, les muestra el código ejemplo. Debería. No sé, ¿tiene algún problema? No hay internet. Pero sí. No, eso viene el parcial de una. Sí. Pero todo esto, sí. Hasta por ejemplo, gráficas en 3D. Ala, pero es exactamente sí. No, entonces ahora me interesa que veamos el parcial. Sí. El proyecto. El proyecto. El proyecto y el parcial. Ojalá el proyecto. El parcial ya pasó. Faltan 15. Faltan 5. 6 con 20 segundos. ¿Puedo dar una sugerencia? Sí. ¿Será que nos podrías, después de los 45 minutos, nos puedes dar 3 minutos? Así como para. Minutos, ¿no? Ajá, porque después de un periodo, no sé de ustedes, pero yo pierdo la concentración. Sí, no, está bien. Con mucho gusto vamos a desandar 5 y después vamos a entrar. Porfa, porque sí. Yo me saturo. Gracias por la sugerencia. Aquí están todas las reglas. Wiki, van a tener que usar Wikispaces. Ahí está la dirección. Aquí esta dirección yo creo que no está habilitada todavía. ¿Dónde está? Pero aquí hay proyectos de otros años. Ustedes pueden revisar cómo quedaron sus sitios. Aquí está una explicación. Creo que todos saben jugar piedra, papel o tijera. Aquí hay un ejemplo modelo de juego. No necesariamente tiene que ser así, pero si ustedes lo quieren, ¿puedes jugar profesor para lo pueden ver ustedes, ¿sí? Ojo, no les estoy pidiendo que lo hagan gráfico. Eso le iba a preguntar, que si quieren que salga solo una es, teca y un chamaco. por ejemplo, si van a haber 2 usuarios, ustedes ponen cuál de las opciones quiere. Le ponen opción A, piedra, por ejemplo, B, papel, C, tijera. Viene el usuario 1 y pone quiero C, y como está jugando contra la computadora escoge aleatoriamente una y dice, bueno, usted perdió porque ustedes escogieron tijera y la computadora sacó piedra. ¿Sí? ¿Cómo puede ser que la computadora siempre saque lo que gana? ¿Cómo se hace un aleatorio? Hay una biblioteca que se llama Random, Por eso estamos en buscarla, busquen en internet. Si tienen dudas, me preguntan. Solo una pregunta. O sea que para hacer eso tenemos que leer y no nos vamos a enseñar absolutamente nada de eso. Ese es el punto. Yo les estoy enseñando herramientas de base. Ustedes tienen que aprender a buscar, encontrar. Sí, pero yo no les voy a decir eso, o sea, sí. No es difícil. Sí, está ahí. Se tiene que poder jugar de 2 jugadores. Pero ¿cómo que apague la pantalla? Escoge primero, apague la pantalla. Pueden, por ejemplo, es una buena pregunta. Pueden poner, si ya terminó de escoger el número 1, pueden poner print varias veces. 1000 veces, si quieren, 100 veces. Y solo limpian la pantalla. Algo así bien sencillo. Obviamente, si el jugador sube, pero van a estar los 2 jugadores y el otro va a decir no, es tramposo. No queremos nada así tan complejo. Luego, vamos a ver. Manual de usuario. Ustedes deberían de poner un manual de usuario de cómo se utiliza su juego. ¿Debemos o deberíamos? Deben. Luego hay un video, ¿sí? ¿Qué queremos con este video? Que ustedes pongan a alguien más a jugar y que realmente esa otra persona entienda, porque ustedes pueden decir, yo lo entiendo y mis compañeros lo entienden, pero la otra gente tal vez no lo entiende, ¿sí? No es lo que yo les decía, user friendly, ¿verdad? Los usuarios no lo van a entender. Entonces quiero que ponga un video para que alguien más, si quieren sus hermanitos o quien sea, juegue. Luego, investigación. ¿Qué quieren? Una investigación corta. Hay preguntas insustituibles, ustedes ya conocen eso. Algoritmo narrativo, ya lo conocen también. Diseño, digamos aquí está funciones, eso no lo hemos visto, lo vamos a ver la otra semana.
¿Qué conclusiones? Ojo que las conclusiones lo que me interesa es qué les dejó a ustedes el proyecto. No es se concluye tal cosa y un montón de casaca. Yo lo que quiero es qué les dejó a ustedes. Si con esto aprendieron a programar mejor, si conocieron cómo utilizar las bibliotecas, si conocieron cómo utilizar tal estructura, si conocieron cómo hacer ciclos. Yo quiero saber qué aprendieron acá, ¿sí? Obviamente, bibliografía, ojo y mucho ojo con bibliografía. Quien no me ponga bibliografía, le pongo 0, ¿sí? Es imposible que ustedes no busquen en ningún lugar. No, pues tienen que poner en dónde lo buscaron. En algún lugar van a buscar, aunque sea utilizaron Wikispaces, aunque sea utilizaron Wikipedia, usaron lo que sea. Estamos con solo eso. Pero los libros es imposible que solo utilicen eso. Van a buscar en los libros, van a buscar en las presentaciones. Ponemos todo, ponemos la dirección. No, sí que me pongan todo el formato. Si quieren les puedo enviar un ejemplo de ese formato. El título, el año, el autor. La forma normal, ¿no? Así como Luego, sí, ¿para cuándo es el proyecto? El proyecto, ahí está hasta arriba, ¿cuál es la fecha? La semana del 9 al 13 de marzo. O sea que tenemos ¿Cómo va a funcionar esto? 9 al 13 de marzo. Abril. Es abril, Nosotros el 9 al 13 de marzo todos vamos a sacar 0. Pero tienen suficiente tiempo para hacerlo. Sí, sale en abril, ¿va? Sí, es para abril. Tienen suficiente tiempo para hacerlo. Yo voy a empezar con la Ya perdimos uno. Los grupos ya están en Sakai, ¿sí los vieron? Sí. ¿Cómo vamos a trabajar la evaluación? Ustedes mismos se van a evaluar. Ustedes se van a evaluar a sus compañeros. Si ustedes les ponen a sus compañeros 100 y no trabajaron, ustedes ya están haciendo parte del problema, ¿sí? Parte de esto es, no existe el que mala onda, me vas a poner 0, me vas a poner 20, si no trabajas, simplemente no trabajas, punto, ¿sí? Yo tengo una pregunta, ¿cómo hiciste los grupos? O sea, ¿pusiste a los que tenían más en común o al contrario, los que se complementaban? Hay un estudio sobre estilos de aprendizaje, y entonces el estudio relaciona ciertos estilos de aprendizaje compatibles y otros que son incompatibles. Entonces lo relacioné conforme a los estilos de aprendizaje compatibles para evitar que hayan estilos de aprendizaje no compatibles. Y entonces digan, es que aquel no me dejó trabajar, es que aquel no me entiende, aquel esto. Por eso ese estudio lo que hace es, si ellos aprenden igual, pueden poner a trabajar mejor. Autoevaluación es ustedes se evalúan a sí mismos y evalúan a sus compañeros. Heteroevaluación, cuando sus compañeros, o sea, cada grupo va a pasar un máximo de 15 minutos a presentar su proyecto. Ustedes tienen que demostrar aquí enfrente 5 minutos cada uno de los integrantes que hizo el proyecto y sabe de su proyecto. El resto de la clase va a evaluar, yo creo que aquel fue el que más trabajó, aquel fue el que más o menos trabajó y aquel fue el que menos trabajó. Y eso tiene que haber uno que trabaje más que el resto. Tiene que Déjenme hablar, ¿sí? Por eso ustedes van a evaluarse. Si ustedes quieren ponerle a alguien porque les cae bien, ustedes mismos van a afectar a sus demás compañeros. Entonces tienen que notar que todos trabajaron, ¿sí? Si todos tienen el mismo porcentaje, y eso lo vamos a hacer con Sakai, ustedes van a ir votando, no van a poder ver las votaciones hasta el final de la clase. Yo voy a agarrar esos porcentajes, o sea, por ejemplo, todos votan quién fue el primero, quién fue el segundo y quién fue el tercero, en conocimiento, no necesariamente con quién trabajó más, sino quién conoce más de su proyecto. Ustedes lo ponen y eso va a afectar su nota, luego yo también los voy a evaluar y eso va a afectar su nota. ¿Sí? A ver, les voy a subir un ejemplo de cómo van a afectar sus notas, y si quieren lo puedo ver más tranquilo la siguiente clase.
Sí, ¿para qué hacemos esto? Porque siempre es que ustedes pueden trabajar en grupo y mi grupo no trabaja, yo me echo todo el proyecto y después me va mal porque los otros no saben. ¿Sí? Entonces, estos son medidas para que si ustedes lo hacen mal, ustedes mismos se perjudican. Si ustedes lo hacen bien, no hay nadie perjudicado. ¿Sí? Eso no puede ser. ¿Qué tan difícil es? Sí, entonces, las soluciones parciales caen acá, pero también es imposible. Podríamos, depende de qué también cae la hora de trabajo, podríamos ver la clase. No es tan fácil. Y si tienen dudas, Resultamos un día.